¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraz, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenos días. Lo recibimos con mucho gusto en una sesión más de los seminarios organizados por el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, alrededor del tema general, el COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y hoy tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida a tres connotados expertos que estarán analizando los impactos del COVID-19 en la democracia. Recibimos con mucho aprecio, además están en diferentes usos horarios, a Carlos Malamud, a Ruth Diamín y a Javier Oliva Posada. Quiero mencionar rápidamente algunos datos curriculares de nuestros invitados. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, según Es Global. Ha sido Senior Associate Member en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford e investigador visitante en la Universidad de los Andes y la Universidad de Itela. Entre 1996 y 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director de su programa de América Latina. También ha sido director del Observatorio de Seguridad en el mismo instituto y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina de Nueva Mayoría, doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera académica investigando sobre la historia económica del periodo colonial de España y América Latina y luego se especializó en la historia política de América Latina de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en San Pablo CEU, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura de la Fundación MAPFRE. Actualmente combina su trabajo como historiador con el de analista político y de las relaciones internacionales de América Latina. Bienvenido, Carlos Malamud, un gusto verte en esta oportunidad. Ruth Diamín es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Actualmente coordina el proyecto Tiempo de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba. Entre 2003 y 2005 fue asesora del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Fue investigadora en el Program Creating Communities in the Americas, coordinado por el Woodrow Wilson Center for International Scholars, con sede en Washington, D.C. y en el National Democratic Institute.
Diamint fue visiting professor en la Universidad de Columbia y obtuvo diversas becas para sus investigaciones, como la beca Fulbright, la del Woodrow Wilson International Center for Scholars, el programa PIF del gobierno canadiense, la Fundación Tinker, la Comisión de Naciones Unidas para los Estudios sobre la Paz y el US Studies Center for US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego. Fue miembro del Advisory Board on Disarmament Matters, que asesora al secretario general de las Naciones Unidas. Fue consultora en la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en Costa Rica, ProCivil, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ford Foundation, el WOLA, el Washington Office on Latin America, y es miembro del Comité Consultivo del Club de Madrid. Bienvenida, Ruth, un placer tenerte en esta oportunidad. Finalmente, Javier Oliva, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente preside la División de Estudios Profesionales de la misma institución. Imparte cursos de ciencia política, movimientos sociales, actores políticos, a nivel licenciatura, posgrado, seminarios de teoría política contemporánea. Es doctor en ciencia política por la misma facultad, maestro en estudios latinoamericanos. Tiene residencias de investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po en París, estudios sobre sistema político y doctrina militar, estudios de doctorado en sociología del derecho en la Universidad del Lecce en Italia, y asesor y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional de la Sedena en el área de teoría del Estado, profesor y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México en el área de seguridad internacional. Él es coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, articulista en La Jornada, en El Sol de México, en Revista Vértigo, colaborador frecuente en diversos medios de comunicación, autor de los libros La Sociedad sin Partidos Políticos, coautor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México contra el crimen organizado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Javier, un gusto tenerte con nosotros. Reitero para nuestros invitados, para quienes nos han venido siguiendo también a lo largo de estos seminarios virtuales, la dinámica. Cada uno de nuestros panelistas dispondrá de 15 minutos para hacer un planteamiento inicial sobre el tema que nos convoca. Posteriormente vamos a recoger preguntas que ustedes pueden plantear aquí en el chat de Zoom o también quienes nos otorgan el favor de su atención en Facebook pueden hacerlo en esa plataforma y acá las vamos a recoger. A partir de ese momento daremos el uso de la palabra para una segunda intervención a nuestros panelistas hasta por 5 minutos y la tercera intervención de ellos podría ser para alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero o que haya llegado adicionalmente y una conclusión sobre estos temas. Sin más, le voy a pedir a Carlos Malamud haga el uso de la palabra. Muchas gracias, María Cristina. Buenos días para todos. Buenas tardes para quienes, como yo, estamos del otro lado del Atlántico. Hablar sobre la pandemia, el COVID-19 y la democracia implica ver que el virus ha golpeado prácticamente en todos los órdenes de la vida cotidiana y, como no podía ser, también en el orden político, en el plano político. En América Latina, el virus comenzó a manifestarse con fuerza a principios de marzo de 2020, es decir, prácticamente hace un año atrás. Es decir, llevamos conviviendo en esa cohabitación forzosa de la que hablaba François Mitterrand ya prácticamente un año. Y voy a centrar mi intervención en torno a 7 puntos muy concretos de cómo la pandemia afectó a distintos aspectos de la vida democrática en los países latinoamericanos. En primer lugar, lo que vimos desde comienzos de marzo es que la pandemia tuvo efectos inmediatos en lo relativo a las protestas que habían sacudido al continente en el último tercio del año anterior, de 2019. Es decir, dicho con una frase que entonces tenía mucho impacto, la pandemia acható la curva, no de los contagios, sino la curva de la protesta.
Así, estas protestas que estaban adormecidas por el verano austral, bajaron de nivel de una manera importante, aunque no definitiva, como se ha visto en los últimos meses en algunos países de la región, como Colombia, Chile o Ecuador. En segundo lugar, otro de los efectos iniciales sobre la vida política de la pandemia fue que en algunos países iniciaron o tuvieron lugar unos tímidos, aunque transitorios, lamentablemente de muy corta brevedad, unos tímidos intentos de diálogo entre gobiernos y oposiciones, pero estos intentos de diálogo fueron rápidamente desplazados por la polarización y la crispación existente entre las fuerzas políticas y sobre todo entre gobierno y oposiciones. En tercer lugar, lo que vimos también fue una congelación de la actividad parlamentaria, es decir, con el pretexto de que había que garantizar la distancia de seguridad, con el pretexto de que había que garantizar la vida de los parlamentarios, pues algunos parlamentos se cerraron directamente, otros limitaron su actividad, otros comenzaron a sesionar telemáticamente y algunos también tuvieron algunas sesiones semipresenciales. Ahora, lo que sí aconteció en líneas generales fue que este intento de limitar la acción parlamentaria implicaba de alguna manera un menor control o una menor posibilidad de control de los gobiernos por los parlamentos, que es una de sus funciones teóricamente básicas en democracia. Un cuarto punto de vista a considerar y que va a proporcionar algún tema de discrepancia, por lo menos con Ruth, es que la pandemia provocó una mayor presencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia. Esto evidentemente no fue un fenómeno estrictamente regional, es un fenómeno que se dio en prácticamente todos los lugares del mundo, la imposibilidad de los servicios públicos de garantizar no solamente el mantenimiento del orden, sino el aprovisionamiento de víveres, de medicinas, de recursos sanitarios que en los momentos iniciales eran muy complicados de proveerse por las grandes dificultades en el abastecimiento de los mercados. Estoy pensando en equipos de protección individual, mascarillas, guantes, batas, también en respiradores, y ahora con el tema de la vacuna se ve claramente, ¿no? De todas maneras, aquí surge una primera duda y es si efectivamente esa presencia de los militares en la vida pública se traslada o ha tenido un correlato en la vida política de los países latinoamericanos, y en segundo lugar, a partir de ahí, cuáles son los peligros de una mayor injerencia de los militares en esta vida política. Yo creo que aquí, a la hora de evaluar claramente este punto, habría que considerar dos cuestiones importantes desde mi punto de vista. Por un lado, que, salvo algunas excepciones, las Fuerzas Armadas en general tienen un presupuesto relativamente menor, o en términos relativos menor, que el que disponían en la década de los 70 y los 80, cuando la doctrina de la seguridad nacional estaba vigente. Y en segundo lugar, y como consecuencia precisamente de esa pérdida de impacto de la doctrina de seguridad nacional, la ausencia de una estrategia política que hace que los militares carezcan no solamente de doctrina, sino de pensamiento para intervenir políticamente en los países, ¿no? Y esto sumado a una imagen mucho menos positiva que entonces de su papel político y social. En quinto lugar, la emergencia de lo que podríamos llamar los COVID populistas, es decir, teníamos gobernantes populistas en la región, pero el rol de los mismos de alguna manera se intensificó a partir
de la llegada del COVID-19. Y aquí evidentemente no hacemos distingos a la hora de hablar de COVID populistas entre populistas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, ¿no? Y en esta bolsa de COVID populistas caben personajes tan dispares como Andrés Manuel López Obrador, del país anfitrión de esta charla, pero también de Jair Bolsonaro, del otro gran país del continente latinoamericano, Brasil, que es Jair Bolsonaro, ¿no? Evidentemente, López Obrador y Bolsonaro están en las antípodas del espectro político-ideológico, pero a partir de sus posturas negacionistas del impacto del COVID, tuvieron bastantes puntos de aproximación. Y aquí emergen también otras figuras, como por ejemplo la de Nayib Bukele en El Salvador, que se ha visto reforzado recientemente, bueno, el domingo pasado, sin ir más lejos, con una exitosísima elección parlamentaria que ha reforzado ampliamente su poder, pero también otros personajes como el actual presidente del régimen neosomocista nicaragüense, Daniel Ortega, que gobierna también gracias al auxilio de su mujer Rosario Murillo. Es decir, aquí tenemos un COVID populismo matrimonial, ¿no? Pero en estas pulsiones autoritarias, evidentemente, destacan personajes como Bukele, como Bolsonaro y como Ortega. Y si tuviéramos que comparar a Bukele con algún otro mandatario mundial, evidentemente la figura del presidente húngaro Orbán aparece o emerge inmediatamente, ¿no? Orbán es una persona o un político que ha utilizado claramente la pandemia para incrementar sus poderes y su margen discrecional de acción, incorporando pulsiones autoritarias mayores, y en este sentido Bukele es una buena comparación. Mi sexto punto tiene que ver con el impacto de la pandemia en los aspectos estrictamente electorales, ¿no? Y aquí voy a hacer dos consideraciones o consideraciones de dos tipos. La primera, la incidencia en los procesos electorales propiamente dichos, es decir, en el mecanismo electoral. Y en segundo lugar, cómo va a afectar la pandemia a las elecciones que van a tener lugar en este ciclo intenso que se va a desarrollar entre 2021 y 2024. Desde el punto de vista estrictamente electoral, lo que vimos en 2020 fue la postergación de algunas de las elecciones programadas para ese año como consecuencia de la pandemia, casos de Bolivia con su elección presidencial o de República Dominicana. En segundo lugar, está el problema de la participación electoral, en que, y aquí evidentemente la casuística es amplia, pero en líneas generales lo que podemos decir es que en las elecciones de 2020 se observó una menor participación electoral precisamente como consecuencia de la pandemia, y aquí evidentemente uno de los problemas es un problema que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos que van a votar, pero al mismo tiempo, cómo garantizar el voto de aquellos ciudadanos que en el momento de emitirlo estén infectados por el COVID, ¿no? Y esto es un problema complicado en algunos países como Chile, por ejemplo, de cara a las elecciones para la Asamblea Constitucional, que van a coincidir con las elecciones locales. Se está pensando en ampliar el tiempo de votación. Generalmente o normalmente la jornada de votación en Chile es de un día, y en este caso se va a ampliar o se piensa ampliarla a 2 jornadas consecutivas. Pero con todo, la gran cuestión en este punto es cómo va a afectar la pandemia a las elecciones que están por delante, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta que entre 2021 y 2024 el calendario electoral regional va a ser sumamente intenso. Todos los países de la región
salvo Bolivia, que acaba de votar a finales de 2020, y Cuba, por razones obvias que muy bien conoce Ruth, pues son las dos únicas excepciones, pero sin embargo, evidentemente a esto hay que añadir otro hecho importante, y es que no solamente estamos hablando de elecciones presidenciales, sino que también hay un gran cúmulo de elecciones legislativas, de elecciones locales, de elecciones regionales, de referéndum constitucionales, algunos previstos como el de Chile, otros potenciales como el de Perú, y esto hace que la actividad electoral sea intensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este año 2 elecciones legislativas de medio término muy importantes en México y Argentina, donde los dos gobiernos se juegan de alguna manera todo su capital político y el futuro político de quienes están en el poder en este momento, ¿no? Entonces, lo que va a primar probablemente en todas estas elecciones, con independencia de su categoría, es el voto de castigo a quienes ocupen el gobierno. Esta es una tendencia que no es nueva en América Latina en los últimos años, sobre todo a partir del final del superciclo de las commodities. Esto se ha podido ver de una forma clara, pero me temo que en las próximas elecciones esto se va a recrudecer, dependiendo sobre todo de cómo haya sido el desempeño de los gobiernos en la lucha contra la pandemia y cuál ha sido el costo que hayan tenido que pagar, tanto desde un punto de vista humano, cuántas pérdidas humanas ha habido, como desde un punto de vista económico. Aquí, evidentemente, el golpe va a ser a todos por igual, pero, como decía antes, el voto de castigo va a depender de la gestión. Y hay otra pregunta que está presente en relación con este ciclo electoral, y es si vamos a presenciar una vuelta de la izquierda, algo así como un nuevo giro a la izquierda como el vivido en la primera década del siglo XXI, ¿no? A partir de la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Yo creo que no, yo creo que los resultados van a ser mucho más matizados, la coyuntura es distinta que la que vivíamos entonces. En este momento la fragmentación y la heterogeneidad son dos notas que caracterizan claramente a la región, y por otro lado lo que observamos es que la disponibilidad de dinero fresco con los cuales financiar campañas electorales que tenía PDVSA y otras usinas cercanas a Venezuela en esa primera década del XXI, donde emergió el bolivarianismo, pues en este momento es una fuente que está agotada, y por lo tanto va a ser más complicado que haya un vuelco general en un sentido concreto, ¿no? Es verdad que todos los oficialismos van a sufrir, salvo, creo, en dos casos muy concretos, que son Venezuela y Nicaragua, salvo que cambien las reglas electorales, porque si no cambian las reglas electorales y los usos y costumbres de los gobiernos, me temo que el fraude va a caracterizar las próximas elecciones y por lo tanto la continuidad va a estar garantizada. Y finalmente, el último punto tiene que ver con si es necesario o no que en los países latinoamericanos se replantee un nuevo contrato social, ¿no? Es decir, yo creo que la situación que va a estar marcada por el final de la pandemia y la reconstrucción posterior va a ser muy complicada. Desde el inicio de la pandemia, el punto de partida de los gobiernos, no solamente con aparatos sanitarios en muchos casos muy rudimentarios y deficitarios, sino sobre todo con un menor margen de maniobra económico, fiscal, presupuestario, hace que la situación vaya a ser realmente complicada, no solamente por el deterioro de las condiciones sociales, sino también por el deterioro político. Y aquí, evidentemente, esa necesidad de un nuevo contrato social yo creo que va a emerger con fuerza en buena parte de los países de la región.
sin olvidarnos evidentemente que si esto se lleva adelante, el papel de las élites va a ser fundamental. Si las élites no acompañan este proceso, evidentemente va a fracasar. Y aquí una última reflexión que tiene que ver con otro de los impactos del COVID-19 que tiene su correlato político también, que es el actual proceso de vacunación, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en la mayor parte de los países latinoamericanos es un atraso bastante sensible en los procesos de vacunación y un atraso sensible agravado, entre otras cuestiones, por el fracaso de todos los mecanismos de integración regional. La integración regional ha sido el gran pagano de esta situación, primero en la lucha inicial contra la pandemia, donde el COVID egoísmo fue la nota característica, y en el tema de las vacunas otra vez, ¿no? Es decir, es cierto que los grandes países occidentales, los países más desarrollados, han hecho un acopio importante de vacunas, pero también es verdad que algunos países previsores, y en América Latina tenemos el caso concreto de Chile, han desarrollado estrategias mucho más exitosas, ¿no? Y aquí nuevamente la falta de integración que hubiera permitido dotar a la región de una capacidad de negociación mayor está pasando factura. Entonces, para concluir, diría finalmente que sí, el COVID-19 ha afectado la vida democrática de los países, que esta forma en que los ha afectado varía sensiblemente de país a país, no se pueden extraer conclusiones generales, aunque hay notas que pueden ser equiparables para distintos países, pero sin embargo este impacto del COVID-19 habrá que ver cómo sigue repercutiendo. Por ejemplo, cuánto tiempo durará. Es probable que en las elecciones de 2021, de este año y 2022, se sienta de una manera sensible, pero habrá que ver qué pasa en 2023 y 2024, cuando el recuerdo todavía siga siendo fuerte o quizá mucho más tenue. Gracias. Muchas gracias a Carlos por estos puntos, los 7 puntos, la reflexión general que hacía en torno a la pandemia, a las vacunas. Los puntos son muy interesantes, el tema de las protestas, de cómo el COVID hace que disminuyan en algún momento, aunque ahora estamos viendo nuevamente protestas sociales, cómo ha habido polarización, cómo ha cambiado la actividad parlamentaria, en algunos casos se ha reducido o se ha buscado desarrollarla de manera semipresencial. La presencia de los cuerpos de seguridad de los estados en la sociedad, en diversas actividades cotidianas. De esto, para el caso mexicano, seguramente Javier hablará un poco más. El surgimiento de los COVID populistas, aspectos de participación electoral y la posible necesidad de un nuevo contrato social. Sin duda, en todo esto la pandemia juega bastante. Yo quisiera recordar también lo que pasó en Estados Unidos en el proceso electoral del año pasado. Hay quien atribuye la derrota de Donald Trump, no obstante que obtuvo más votos populares que en 2016, justamente a su pésima gestión de la pandemia. Y por otro lado tenemos ejemplos como el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, que tuvo una victoria aplastante en octubre, a tal punto que desde los 60 no se veía una victoria tan copiosa de parte del Partido Laborista, y no tuvo necesidad de hacer coalición para formar gobierno. Y muchos consideran que su victoria aplastante tuvo que ver con una exitosísima campaña de manejo de la pandemia. Así que hay varios aspectos a ponderar. Después, a ver si Carlos Malamud nos comenta su percepción sobre esta pretendida alianza México-Argentina que se había planteado, por ejemplo, a propósito de las vacunas,
de AstraZeneca, la reciente visita del mandatario argentino a México en este marco de festejos que está organizando el gobierno federal acá con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia y del centenario también del arranque de la Revolución Mexicana. Vamos a ver posteriormente qué piensan de este tema, pero mientras tanto vamos a darle a Ruth Yamín el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre todo gracias María Cristina por invitarme a este debate. Y de alguna manera lo que Carlos estuvo diciendo introduce el tema que yo quería tratar, porque obviamente el COVID trajo numerosos cambios y muchos de esos cambios han afectado el juego democrático en América Latina. Los gobiernos han tomado medidas para restringir la libertad individual, medidas que han generado problemas muy serios en la actividad laboral, en el desguace de la economía prácticamente se paralizó, hubo por supuesto muchísimos casos en donde el Estado no estaba preparado para dar una respuesta sanitaria acorde al problema, y en todo este contexto aparecen los militares tratando de llenar un vacío que el Estado obviamente no podía cumplir. Entonces, nosotros habíamos visto en los años anteriores, en los procesos de transición a la democracia, una reacción ciudadana muy fuerte en contra de estos militares que habían abusado contra los derechos de los ciudadanos, y ahora vemos un reverso, que es los ciudadanos aplaudiendo a los militares, porque supuestamente, de nuevo, parece que estos militares están salvando a la patria. Y bueno, yo quiero profundizar un poquito sobre ese aspecto que realmente me parece problemático. El regreso de los militares a los espacios públicos no es solamente una ayuda a las deficiencias estatales en el tema de la salud, sino que es un reposicionamiento de los militares en la escena política. Digo, esto no sucedió solamente con el COVID, hace 20 años que los militares han cambiado su estrategia, que antes estaba centrada en los golpes militares, también de alguna manera facilitados o apoyados desde Estados Unidos, y que han penetrado en la escena política desde un lugar diferente, que es el de acordar con los jefes de Estado, que los tienen como fuerza de soporte para su propia presidencia. Ahora, no es que las Fuerzas Armadas responden a la Constitución o a la legalidad o a las leyes propias, sino que en realidad se adecúan al mandato de un presidente o de un partido político. Y esto vuelve a mostrar una falla en la institucionalidad democrática, que es tan importante. La utilización, además de militares, en la cuestión de la salud pública es una cuestión que tiene poca racionalidad desde el lugar del gasto, porque duplica esfuerzos. O sea, uno puede decir, bueno, ¿por qué los militares tienen que estar haciendo ollas populares para alimentar a poblaciones carentes? O porque tienen que estar vacunando cuando hay un montón de estudiantes de medicina que lo harían mucho mejor que los militares, y es porque de alguna manera vuelven a prevalecer esos valores que yo diría están muy cerca de una lógica militar, la jerarquía, el orden, la disciplina, y se supone que no se puede recurrir a los ciudadanos y se recurre a las Fuerzas Armadas. Es además también un mal gasto en el sentido de sus funciones, porque las Fuerzas Armadas están preparadas para combatir un enemigo similar que esté atacando las bases del Estado, y no para proveer de seguridad a quien esté de alguna manera atacado por un crimen común o organizado. O sea, no son las entidades que están preparadas para combatir el crimen. Y esto realmente trae un problema. Y acá quiero hacer sí una pequeña digresión respecto a lo que planteaba Carlos. No es que esté totalmente en oposición a lo que él decía, sino que me parece que vale la pena hacer una aclaración. Y para esto voy a recurrir, digo, cierto que la utilización de militares no solamente se ha hecho en América Latina, ha sido prácticamente en todos los países del mundo o en todas las regiones que esto ha estado presente. Y quiero citar una frase del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, que decía, y lo voy a citar: estamos en guerra, sí, en una guerra sanitaria. No luchamos ni contra un ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está aquí, invisible, esquivo y avanzando. Eso requiere de nuestra movilización general.
estamos en guerra. Tanto Francia como España, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países han recurrido a esta lógica, a esta imagen de la guerra. Y entonces no es una peculiaridad que en América Latina también se haya recurrido, pero el problema es que en América Latina, yo creo que esto también quedó bastante claro de la presentación de Carlos, hay una ficción democrática, no hay una verdadera democracia, una verdadera república donde se respete la división de poderes. Lo que hemos visto nosotros en estos años después de la recuperación, supuestamente, de la democracia, es que en realidad hay muchísima fragilidad en estas instituciones que supuestamente contribuyen al juego democrático, y entonces nos hemos acostumbrado a ver parlamentos que uno dice son en realidad escribanías, procesos en donde los partidos políticos se diluyen o se recrean sin ninguna lógica, falta de representación política donde los ciudadanos no se sienten identificados, cambios en la ideología donde uno no puede definir claramente cuál es el juego político de muchos de los partidos que terminan ganando, populismo, que fue bien citado por Carlos, un montón de juegos que en realidad han deteriorado la posibilidad, y la justicia, que me olvidaba, que ha sido manipulada por los diferentes presidentes, no solamente en gobiernos populistas, sino también en gobiernos que de alguna manera tratan de que esa ficción democrática sea un poquito más prolija. Entonces tenemos, frente a una debilidad estatal muy fuerte, este empoderamiento de la Fuerza Armada que vuelven al espacio público y que vuelven bajo los aplausos ciudadanos. Los ciudadanos han perdido la posibilidad o la capacidad de criticar o de por lo menos supervisar estas actividades de los militares por este miedo tan fuerte que ha introducido toda la lógica del COVID. O sea, con el miedo se logra limitar los derechos humanos, limitar la rendición de cuentas, limitar la división de poderes y de alguna manera implicar a las Fuerzas Armadas en tareas para las cuales tampoco están preparadas. Entonces vemos que México es un buen ejemplo, ¿no? Porque esto lo ha vivido muy directamente con el tema de la seguridad pública. Seguramente Javier va a poder referirse con más detalle, pero lo que hemos visto es que para combatir problemas que no son afines a la función estrictamente militar, las Fuerzas Armadas no son eficientes, como no van a ser eficientes tampoco en la cuestión del COVID. Al contrario, digamos, lo que se está tratando de proteger son los servicios médicos que están trabajando excesivamente, fuera de horario, sin descanso, y que sin embargo en muchos de los países de América Latina no han conseguido vacunarse. O sea que siguen trabajando en condiciones precarias. Las Fuerzas Armadas no están en mejor situación, ni tienen mejor capacidad de respuesta que el servicio público médico o privado médico que existe en estos países. El otro problema que yo veo con esta expansión de funciones de las Fuerzas Armadas es que hay una naturalización de la violencia. O sea, hay provincias, en el caso argentino, hay situaciones similares en otros países de América del Sur, en donde las Fuerzas Armadas son, de alguna manera, el brazo ejecutor de una represión de ciudadanos que no cumplen con las reglas. Entonces, al que no usa barbijo o al que no respeta la cantidad de personas que se pueden reunir en un determinado espacio, se los confina a lugares especiales creados para enfrentar el problema del COVID, en donde están hacinados y que además están en contacto con mucha más gente que las 10 personas o las 15 con las que estaban en una reunión familiar. O sea, por supuesto, hay excesos de los ciudadanos y hay situaciones donde los ciudadanos de alguna manera no están cumpliendo con la normativa estatal. Pero las respuestas que se están dando son punitivas, no son respuestas que de alguna manera ayuden a la concientización de lo que es esta enfermedad. Y si intervienen los militares, se hace más punitiva y más acorde a esta mentalidad, yo diría esta ética de lo militar. La violencia es naturalizada como una parte de la función estatal. Y esto me parece peligroso porque justamente una de las situaciones que nosotros habíamos tenido que transitar en los primeros años de democracia en muchos países de América Latina es fortalecer esa idea de que no hay impunidad y que hay control civil sobre las Fuerzas Armadas. Algo que nos costó mucho conseguir y que sin embargo en estos momentos nadie tiene en cuenta. Ni los presidentes, ni los ciudadanos, ni muchas de las organizaciones sociales que de alguna manera habían luchado por establecer este régimen de defensa de los derechos humanos. Los toques de queda, la intromisión en datos personales a través de estas
redes que supuestamente obligan a informar al Estado de cualquier movimiento o de cualquier temperatura que un ciudadano tenga, estos paliativos ofrecidos por los soldados, una mayor regulación de la vida privada, supuestamente en pos de proteger la salud de la población, y esta ciudadanía atemorizada genera una cesión de derechos, genera una aceptación de esta imposición punitiva. Y esto, de alguna manera, como decía antes, en países donde la democracia es una democracia medianamente débil, inestable, crítica, es un riesgo. O sea, no lo es en España, no lo es en Francia, porque las instituciones están asentadas, porque la división de poderes funciona, porque los límites que tienen las Fuerzas Armadas son realmente acordados y cumplidos, pero no funciona de la misma manera en nuestros países, donde nosotros vemos que los gobiernos, en vez de fortalecer a la ciudadanía, les obliga a aceptar bonos, los hace más vulnerables. Es un panorama en donde en realidad no le podemos dar resguardo moral a las Fuerzas Armadas. Y coincido finalmente, para ir terminando y cumplir con los minutos que me habían asignado, con una idea que presenta Adam Isaacson, un investigador de WOLA, del Washington Office en Latinoamérica, que él dice que en realidad los gobiernos, una vez que la pandemia esté controlada o medianamente controlada, no solamente van a tener que lidiar con la recuperación económica, con la recuperación de la salud, con la reorganización de la sociedad, sino también con el problema de hacer que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles, porque se han acostumbrado a estar presentes en las calles, estar presentes en la frontera, estar presentes en los comedores populares, estar presentes en las escuelas, en los hospitales, y esta es una situación que para quienes estudiamos como yo en la cuestión de las Fuerzas Armadas desde hace muchos años, sabemos que genera riesgos. Sabemos que genera riesgos en la defensa de los derechos políticos, sociales y los derechos humanos, y la preocupación es que los ciudadanos no reaccionen, que no lo tengan en cuenta, y que por el contrario siguen pensando que estas Fuerzas Armadas van a ser salvadoras de la patria. Bueno, con esto yo concluyo y muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy importante la reflexión que haces, recordando que en América Latina teníamos democracias frágiles antes de la pandemia, y la pandemia no ha hecho sino evidenciar aún más, reforzar más esa fragilidad, y el recurso a los cuerpos de seguridad de los estados, que en muchos países han sido muy bien recibidos en su gestión de la pandemia, pero la pandemia no va a durar para siempre, entonces habrá que preguntarnos qué pasa en el escenario post-COVID-19. Vamos a pedirle ahora a Javier Oliva haga uso de la palabra, por favor. Ya estoy activo, gracias. Déjame activar el cronómetro. Se me acabó la pantalla. A ver, ok. Bueno, muchas gracias, Cristina, querida. Me da mucho gusto que me consideres para tus importantes eventos. Me da mucho gusto estar con tan destacados colegas como es Carlos Malamud y Ruth Diamint. Han escuchado con atención sus planteamientos, y si bien es cierto que, como lo platicábamos un poco antes de iniciar este foro, si me voy a referir de manera local a México, no quisiera que se viera como una cuestión de oriundez o de pertenencia nacional, y de ahí la preponderancia de tratar el tema, sino porque en términos geopolíticos, de lo cual el doctor Malamud sabe mucho más, en términos geopolíticos, las características de México refieren a un análisis más detallado, porque convergen variables, una muy extendida, desde luego, como bien lo señaló la doctora Diamint. Bueno, pues doctora Diamint, hay una extensión de la epidemia como una característica general y compartida entre los sistemas políticos, los sistemas sociales, y que de acuerdo a sus principios, costumbres, hábitos, desarrollo institucional y jurídico, pues la están procesando. Las crisis económicas, como sabemos, puede ser, sobre todo en la historia de América Latina, puede ser una crisis económica que se manifiesta en una
en una devaluación o se manifiesta en una situación inflacionaria. En el caso de América Latina y en particular de México, y eso viene también en un asunto de mucha peculiaridad, es el desempleo, ¿no? El desempleo también como una característica de las crisis económicas, como consecuencia inmediatamente derivada por la situación de la epidemia. La tercera variable que les expongo, colegas, es que 2020, desde que se llevan los conteos de los delitos de alto impacto, desde 1997, anualizados, mes por mes, etcétera, 2020 ha sido lamentablemente el año más violento desde 1997 en términos porcentuales y absolutos. Cerramos el año pasado con un promedio de 97 homicidios dolosos todos los días, diarios. Entonces, procesar la epidemia en una cresta de violencia de estas características, pues evidentemente genera una dinámica mucho más peculiar, en un momento más la voy a intentar describir, respecto de la comparación de otros casos, incluyendo los latinoamericanos. Muy bien se citaba por mi colega Malamud, y he estado siguiendo de cerca el triunfo del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, que por cierto, Carlos, si me permites tutearte, yo ya, como tengo 61 años, ya casi me siento con la edad para tutear casi a cualquier persona más joven que yo. Entonces, Carlos, fíjate que hay un dato muy interesante en las elecciones de El Salvador. Si bien es cierto que avanza mucho el partido Nuevas Ideas, tiene un abstencionismo de poco más del 68%. O sea, es decir, sí es un avance electoral representativo, pero en términos de legitimidad me parece absolutamente cuestionable, ¿no? Digo, en términos analíticos. Pero bueno, nada, me desvía del caso salvadoreño, que le estoy dando seguimiento puntual. La cuarta variable, y esto es importante compartirlo con nuestros colegas que nos hacen el favor de acompañarnos desde otras latitudes, México, por su dinámica jurídica electoral, este 6 de junio vamos a tener las elecciones más concurridas en dos sentidos de toda la historia del México contemporáneo. Se van a poner en juego en números redondos, Carlos, Ruth, 23,000 cargos de elección popular, contando los consejos municipales o cabildos, las presidencias municipales, 15 gobernaturas, los congresos locales y además la Cámara de Diputados, que cuenta con 500 asientos. De tal manera, solo de las 32 estados de la República o provincias que componen la República Mexicana, solamente 2 no van a tener procesos electorales locales, que las tuvieron en octubre del año pasado. Pero además de esto, por un asunto exclusivamente demográfico, estamos convocados a las urnas la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos en toda nuestra historia. Somos alrededor de 87 millones de personas que vamos a ir a votar. Entonces, esta variable de suyo en el contexto de epidemia tiene su peculiaridad. Y el otro asunto muy importante es la variable del cambio de gobierno en la Casa Blanca. No es lo mismo enojarse desde Miraflores o desde el Palacio Rosado o desde la Moncloa con los Estados Unidos que pelearse desde Palacio Nacional con 3,000 kilómetros de frontera común, ¿no? O tener diferencias. Y esta es una de las peculiaridades, me parece, en donde el caso mexicano, insisto, en términos de análisis comparativo a nivel internacional respecto de la epidemia, sí nos convoca a un análisis más detallado. Como ustedes sabrán, colegas, en días pasados se llevó a cabo la primera reunión virtual, desde luego, entre el presidente Joseph Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Horas antes, yo tengo muy estudiado la forma en la que proceden las estructuras políticas estadounidenses. Siempre hay alguna filtración, algún posicionamiento que puede sacudir o condicionar la reunión bilateral, y en este caso no fue la excepción. La Casa Blanca, a través de su vocera, señaló que Estados Unidos no estaba en disposición de
ofrecer o aportar vacunas a México. Y bueno, no solamente es una posición lógica, cualquier gobierno lo haría, pero sí es importante que lo haya hecho menos de 24 horas antes de que se sentaran en sus respectivos despachos a tener una conversación López Obrador y Biden. Dicho esto, entonces hago una recapitulación, porque en este contexto de la epidemia, si vamos a tener un proceso electoral tan concurrido, en un país donde el 30% de la población es semirural, ¿cómo se van a acercar los planteamientos de los partidos políticos, de las candidatas y candidatos? En México es muy frecuente, como lo vimos en la elección presidencial de los Estados Unidos, la realización de mítines, de concentraciones, y que en México, como sabemos, y en buena parte del mundo, desafortunadamente, la epidemia está absolutamente fuera de control. Entonces, en estas condiciones, este proceso, porque además tenemos casi 10, es la mayor cantidad, también es otra variable, la mayor cantidad de partidos políticos que están registrados en la boleta. Me parece, si no me falla el dato, son 11. Entonces, evidentemente, esto genera un condicionamiento en términos de la legitimidad, ¿no? Es decir, yo estoy como estudiosos de estos temas, bueno, no quiero ser pretencioso, como aficionado a estos temas, el porcentaje de abstención, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de estar formado tal vez una hora o más, no para recibir la vacuna, para poder sufragar. Es decir, el temor justificado de que ciudadanas y ciudadanos de cualquier edad en México, se puede votar a partir de los 18 años, estén formados con una distancia de 2 metros y sea una hilera que pueda abarcar más de 300 metros, ¿no? Esto evidentemente desincentiva la vocación cívica, no solo en México, en cualquier parte del mundo. Entonces, el efecto que puede tener la epidemia sobre el proceso electoral de México, insisto, y quiero ser muy enfático, no solo por tratarse de mi oriundez, sino porque como estudio de caso es muy interesante, ¿no? Son las elecciones de medio término, en donde en términos analíticos puede ser como una especie de referéndum del gobierno en turno, no solo el de López Obrador, sino cualquier presidente. Entonces, y además estados de la República donde hay una presencia muy importante del crimen organizado, muy importante, estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, que tienen una acusada y desafortunada presencia del crimen organizado que ha alterado el desarrollo normal de esas entidades, o al menos de algunas regiones, pues evidentemente en un contexto de análisis comparativo, insisto, nos coloca por razones geopolíticas en una situación de excepcionalidad. Y desde esta perspectiva, me parece que las enseñanzas, los elementos que se puedan desprender desde la parte de nosotros como científicas y científicos sociales, de lo que arroje una dinámica como la que he tratado de describir de manera breve en estos 15 minutos, pues procesar, ¿no? las lecciones que puedan ser extensivas. Cristina y yo como personal de tiempo completo de la facultad ya hemos recibido el aviso de que al menos vamos a permanecer en esta situación de confinamiento hasta el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo se va a procesar esto en un contexto social, político, de las relaciones con Estados Unidos? Lo que muy bien señalaba Ruth Diamit en su intervención, en la presencia muy diversificada de las Fuerzas Armadas, en el caso de México, que estaría bien que organizaras una mesa sobre ese tema, Fuerzas Armadas y COVID. Bueno, sugerencia, no sé que lo dije en público. Entonces, sobre este punto, valdría la pena darle seguimiento a este caso por las implicaciones que puede tener, sobre todo por la interrelación entre los países latinoamericanos y a partir de la forma en la que un liderazgo estratégico pueda procesar estas 5 variables que he tratado de exponerle a nuestros colegas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Cristina.
Muchas gracias, Javier, por presentarnos este horizonte tan complejo que enfrenta México de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio, con un padrón de aproximadamente 87 millones de personas que potencialmente votarían, pero en condiciones bastante inéditas y complejas, no solo por la delincuencia organizada, que sin duda tiene una presencia creciente en estos procesos, sino también por las propias condiciones pandémicas. Como se señalaba hace un rato, pues esto puede disuadir a votar por temor a contagios, ¿no? Claro. Y las alternativas, eso sería interesante, ¿no? Explorar qué tanto esto nos llevaría a avanzar, por ejemplo, a otras modalidades de votación, como por ejemplo lo que vimos en Estados Unidos, el voto por correo, el voto anticipado, el voto electrónico, Claro. que son rubros donde pues todavía creo que quedamos a deber. El correo mexicano es bastante eficiente. Yo no me imagino un voto por correo usando Correos de México, con todo respeto lo digo, porque jamás llegarían los votos, y esto no por otra razón, sino porque tiene deficiencias estructurales nuestro sistema de correo. Entonces, muy bien, vamos a invitar a quienes están aquí con nosotros en Zoom y a quienes también nos están siguiendo en Facebook Live a que nos formulen sus preguntas. Y bueno, mientras tanto, por ahí le hicimos algunos planteamientos a Carlos Malamud. Mientras nos mandan sus preguntas, vamos a invitarlos a hacer uso de la palabra. Carlos, por favor. Sí, cómo no, es decir, tenías una pregunta en torno a la relación argentino-mexicana, la visita del presidente Fernández a López Obrador, coincidiendo con el bicentenario del Plan de Iguala, ¿no? Es decir, quizás la pregunta más importante es en qué medida esta búsqueda, por un lado, de Argentina, de una alternativa al eje Buenos Aires-Brasilia, con un nuevo eje Buenos Aires-Ciudad de México, es viable, y al mismo tiempo en qué medida es sincera esta pretensión de López Obrador de darle un barniz latinoamericano o más austral a su política de la 4T, de la Cuarta Transformación. Es decir, en este sentido, junto con la visita de Alberto Fernández, yo añadiría otro hecho, y es que en el paquete de 15 festejos que ha planificado López Obrador para celebrar fechas tan señeras como el 7º centenario de la fundación de Tenochtitlan, del 5º centenario de la destrucción de Tenochtitlan y de la conquista española, del bicentenario de la independencia, pues uno de estos 15 grandes fastos va a tener lugar en julio, coincidiendo con un nuevo aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, y evidentemente uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pinta Bolívar en México? ¿Qué pinta Bolívar o qué ha pintado Bolívar en la historia mexicana? En realidad ha pintado bastante poco, más allá de el traslado del Congreso de Panamá en 1826 a tierras mexicanas durante un breve lapso de tiempo. Pero en líneas generales, la Nueva España, es decir, el Virreinato de la Nueva España o México luego, estaba fuera del radar de incidencia de la acción de Simón Bolívar. Pero así todo, López Obrador, como en su día hizo Lula, insisten en vincular a Bolívar por ese componente teóricamente latinoamericano e integracionista que tiene, y dotar así de un barniz regional a una política que de regional la mexicana tiene bastante poco, ¿no? Es decir, lo hemos visto primero con la actitud de López Obrador respecto a Donald Trump, con el cual tenía una actitud, podríamos decir, sumisa, pero ahora con Biden piensa que las cosas van a ser diferentes y por lo tanto intenta sacar pecho introduciendo cuestiones como soberanía y la igualdad de trato en su primera relación bilateral, ¿no? En su primer encuentro bilateral. Yo creo que este acercamiento entre México y Argentina tiene poco futuro, primero porque está basado en cuestiones eminentemente ideológicas que no
no tienen en cuenta los intereses de los dos países, el nivel de intercambios comerciales entre Argentina y México es bastante limitado. En su día hubo problemas, por ejemplo, entre México y Mercosur por las exportaciones de automóviles, y esto es algo que evidentemente pasa factura, pero más allá de esto y más allá del hecho de que México y Argentina coincidan en eso que se ha dado en llamar el Grupo de Puebla, el Grupo Progresista, que es la nueva denominación que adoptan los bolivarianos ante el descrédito del bolivarianismo en la región, pues yo, insisto, no creo que esto tenga mucho recorrido. Me temo que es más un gesto por la galería que otra cosa, ¿no? Bien, me quedo aquí. Bien, gracias, Carlos. Ruth, me quedé pensando en la cita que hiciste al final de tu presentación respecto a que lo que citabas de Wola, que los gobiernos deberán lidiar con el post-COVID y sobre todo regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. En todo este escenario, ¿juega Estados Unidos con Biden? Porque, bueno, lo hemos dejado un poquito fuera de la ecuación. Javier hizo mención un poco a esta reunión entre Andrés Manuel y Biden, pero ¿cómo juega Estados Unidos bajo la presidencia de Biden en América Latina, en tu opinión? Bueno, si me permitís, me gustaría por ahí completar algo de lo que dijo Carlos, porque Carlos, sobre todo en la presentación inicial, le había hecho una referencia al fracaso de las entidades regionales. Y digo, la reunión bilateral México-Argentina es otra confirmación más de que no hay ninguno de los mecanismos regionales que hoy sirva de plataforma para algún tipo de vínculo de la subregión, de la región, del hemisferio o de lo que sea. Por más que Piñera lo cite y que Luque lo cite, el Prosur no existe, CELAC está muerto, un sur paralizado y sin sede, o sea, está todo desmembrado, y ahí entra Estados Unidos porque Estados Unidos siempre ha jugado a tener un aliado principal, y ese aliado principal obviamente con Biden no es tan claro quién puede ser, o sea, claramente no es el caso de Alberto Fernández, tampoco es el de Bolsonaro, pese a que Brasil ha sido siempre un referente importante, con Duque no lo es Colombia, que en otro momento con Santos había sido de alguna manera un interlocutor validado por Estados Unidos. Entonces hoy hay un vacío que lo puede llenar López Obrador, pero que claramente no lo va a llenar Alberto Fernández, y si López Obrador juega a esa relación que es mucho más importante para su desarrollo político y económico, de alguna manera va a dejar, digamos, marginado a Alberto Fernández, que si quiere pensar en alguna alternativa de este pensamiento de izquierda rosa. Entonces creo que, digamos, para agregar un poquito a lo que venía ya diciendo Carlos, yo tampoco creo que tenga mucho futuro esta posibilidad de alianza bilateral, y además porque México se va a ver obligado a tomar un juego que es distinto al que le podría interesar a Alberto Fernández. Y entonces voy a la segunda parte, que es específicamente lo que me preguntabas. En Estados Unidos realmente está jugando poco con la cuestión militar y el COVID en América Latina. Sigue habiendo algunas intervenciones del Comando Sur, que cada vez tiene más desdibujado su misión y su rol, y que cada vez se parece más a lo que está pasando en América Latina, y cuya trayectoria de hacer misiones humanitarias vinculadas muy fuertemente a los temas de salud ya lleva también unos 20 años. Entonces digo, no hay una vocación desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno de Biden, de fortalecer esa presencia de los militares en la política y en la sociedad, y al contrario, la situación de Venezuela, de Nicaragua y en menor medida la de Ecuador les da bastante temor, así que creo que no están propiciándolo, pero por otro lado hay una cierta autonomía relativa del Comando Sur que sigue con esta lógica de apoyar las misiones no militares de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, en donde además de esta urgencia por el cuidado de la salud, están las cosas más históricas de vincularlas a la seguridad pública, a los grupos rebeldes antipolítica, a las cuestiones incluso vinculadas de género. Entonces hay una tendencia, yo diría, semiautónoma
de seguir impulsando estas misiones no militares desde el Comando Sur, pero no necesariamente desde la centralidad del gobierno de Biden. Esto se va viendo con el correr de los meses y sobre todo cuando algún presidente latinoamericano acceda a una reunión bilateral como ha sucedido con el caso de López Obrador, y ver un poco, digamos, qué temas se toman y quiénes son los actores que acompañan al presidente de Estados Unidos. Yo creo que el área de defensa va a estar siempre muy poco incluida en estas misiones. No es un tema central ni para Estados Unidos ni para América Latina. Muchas gracias, Ruth. Me hiciste pensar también en algo que se estilaba todavía hasta antes de Donald Trump, las famosas cumbres de las Américas, en donde se buscaba una cierta concertación entre Estados Unidos y los países del continente americano, pero que se debilitaron mucho precisamente por esta falta de institucionalidad de Donald Trump. Habrá que reflexionar respecto a si, siendo Biden una persona tan institucional, le volverá a dar juego a las cumbres, a las Américas, las cumbres de las Américas o el Americas Summit. Eso también lo podríamos comentar en un rato más. Javier, tú sabes que hay, digamos, tres grandes temas en la relación México-Estados Unidos: comercio, migración y seguridad. Y por lo menos en comercio y seguridad, pues sí hubo, digamos, bastante durante la presidencia de Donald Trump respecto a México, pero sí queda como que pendiente el desarrollo de la agenda de seguridad, que estuvo bastante accidentada ya en los últimos meses de Donald Trump. Recordamos lo del general Cienfuegos y otra serie de situaciones muy dramáticas. ¿Cómo percibes tú que pueda jugar este tema en la agenda Biden-AMLO? Porque no lo tocaron en esta claro que no, reunión pues que no. que tuvieron. Entonces, si tuvieras alguna reflexión al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. Fíjense que el general Lloyd Austin, que es el primer afroamericano, y él lo puso en un Twitter, en donde orgullosamente se presentaba como tal y estar al frente del Departamento de Defensa. Es el cuarto caso desde que se crea el Departamento de Defensa después de la Acta de Seguridad Nacional en 1947, en donde un militar que no ha cumplido los 7 años en situación de retiro tiene que ser, recibe una excepción, porque el general Lloyd Austin tiene apenas 5 años de haber pasado situación de retiro y viene de ser el comandante de los escenarios bélicos de Irak y de Afganistán. El caso anterior, que también tuvo que ser excepcional, fue el del general James Mattis, que renuncia debido a la decisión del presidente, el afortunadamente expresidente Donald Trump, por retirar de manera unilateral la presencia estadounidense en Siria. Entonces, sí es muy importante en estos términos, porque en la situación de cooperación internacional en materia de seguridad, después de la arbitrariedad en la detención ríspida del general Cienfuegos y de su familia en el aeropuerto de Los Ángeles, obviamente la cooperación está probablemente, no lo sé, no tengo elementos para probarlo, pero puedo intuir, lo cual no es nada científico, está en sus niveles más bajos. Y obviamente los beneficiarios de esta falta de cooperación y confianza pues son las organizaciones criminales, ¿no? Evidentemente. Y entonces aquí entramos a un juego de especulaciones que no es propio de este tipo de foros ni de la calidad de los profesionales que estamos aquí reunidos. Pero lo cierto es que en este ambiente, a mí me preocupa mucho lo que es un dicho, Ruth, disculpa que si te tuteo, pero aquí el punto es que el presidente, no solamente durante el periodo de presidente electo, es decir, lo que pasa entre las elecciones y cuando toma posesión, lo sigue sosteniendo, Ruth, que la mejor política exterior es la política interior. Y entonces, cuando Buenos Aires está más lejos que Madrid, ¿no? Pues evidentemente la visión, el alcance, las posibilidades de construir, a mí me parece un sinsentido, lo he escrito y lo he dicho,
aprovecho este privilegiado foro, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el presidente de la República, López Obrador, ordena a través del Diario Oficial de la Federación recorte a todas las secretarías, Ruth, desaparece la Subsecretaría de América del Norte en pleno proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump. Y hoy es una dirección general que en términos de la administración pública en México, haz de cuenta que una dirección general, es que ya vi, es que esto de darle un foquito verde es muy loco, muy extraño. Digamos que una dirección general está 2 escalafones abajo de lo que es una subsecretaría. ¿En qué cabeza cabe suprimir la Subsecretaría de América del Norte cuando formamos parte no solo del Comando Norte, para hablar en términos de administración militar, sino formamos parte de un tratado de libre comercio? Tenemos una dirección general, Ruth, por caridad de Dios. Bien dice Carlos Malamo, bueno, en ese sentido, la retórica de un acercamiento con Argentina, ¿qué elementos o qué argumentos tiene? Hay que recordar que nuestro fracasado estratega contra el COVID, López-Gatell, que por cierto sigue confinado por el tema de la epidemia, estuvo en Buenos Aires y no se supo bien a bien cuáles fueron los acuerdos, y no entro en especulaciones, pero lo cierto es que en alguna medida el eje político, electoral, como se está moviendo en América Latina, en nuestros países, pues nos llama la atención en ese sentido la desarticulación. Somos un continente, me refiero a Latinoamérica, que está en constante ebullición y si no se crea el ALBA y si no se acuerda de la Alianza del Pacífico y si no más atrás el Grupo Contadora, siempre estamos buscando foros multilaterales. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? O sea, ¿en qué se traduce, por decirlo así, en estos términos? Entonces, por eso los efectos de la epidemia, pues México es un islote de cooperación, de intercambio. Por primera vez, y se los digo, por primera vez en la historia de México reciente, la UNAM padeció un recorte severo presupuestal. Si esto lo hubiera hecho Peña Nieto o Calderón o Fox, los universitarios estarían volcados en la calle con todo y epidemia. Nadie ha hecho nada. Entonces tú recortas el presupuesto para el desarrollo de ciencia y tecnología de la principal universidad del país, pues claro que andas pidiendo limosnas de vacunas. No hay otra explicación. Gracias. Perdón que me apasione, colegas, pero la situación en mi país, no porque sea yo de México, está muy dramática. No, Javier, la verdad que la situación en tu país lo amerita, ¿no? Gracias, muchas gracias, Javier. Bueno, y se te olvidó mencionar lo de los fideicomisos, cómo los desapareció y cómo le han pegado a ciencia y tecnología. La reforma eléctrica. Sí, bueno, ya, eso es como para otra oye, sesión. No nos vayan a cobrar Carlos y Ruth la consulta psicoanalítica, oye. ¿No? Exacto. Bueno, tenemos preguntas que nos están llegando. Ahora les vamos a dar el uso de la palabra, pero aprovecho de una vez para leer las preguntas. Mario Ramírez pregunta, ¿qué papel podrían tener los BRICS? Bueno, interesante porque ahorita estábamos hablando de la crisis de muchos mecanismos de concertación regional. No es el caso de BRICS. BRICS nosotros sabemos que surge más por una reflexión un tanto cuanto de colocación de fondos para inversiones en estos países, como lo sugirió Goldman Sachs, pero después los BRICS efectivamente nacieron por voluntad de los miembros con un desenvolvimiento bastante complicado y ahora muchos de ellos enfrentan la pandemia en condiciones complicadas también. Preguntan otra cuestión muy, muy interesante. Dicen, ante el lento y difícil proceso de vacunación que se está llevando a cabo en México, ¿qué tan viable sería posponer unos meses el proceso electoral del 6 de junio? Otra pregunta más ¿es probable que veamos un voto de castigo al partido gobernante en México ante la cuestionable gestión de la pandemia, tomando en cuenta la debilidad y el descrédito de los partidos de oposición? Bueno, ese es el otro tema, ¿no? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué tan organizada está la oposición? Muy bien, entonces, Carlos, por favor. Sí, cómo no. Un poco al hilo de la intervención de Javier, si me permite, María Cristina, voy a hacer 30 segundos de publicidad de mi último libro,
que tiene que ver con lo que planteaba de alguna manera Javier sobre el proceso de integración regional y la constante huida hacia adelante, ¿no? Es decir, el libro se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina. Y de alguna manera... Oye, perdón, Carlos, ¿se puede conseguir por Amazon o cómo sí, se puede conseguir? Por Amazon se puede conseguir. En Amazon España, tanto en Kindle como en papel, pero en Amazon Estados Unidos solo en papel. Son esas cosas No, raras. bueno. Oye, acuérdate que somos América del Norte. Bueno, entonces... ¿Me dictas el título, por favor? ¿Lo repites, por favor? El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina. Y de tu autoría, ¿verdad? Sí, de Alianza Editorial. Gracias. No, a ti si lo compras. No, para eso te pedí la ficha. Oye, te voy a mandar el acuse de recibo. Estupendo. No, había un tema antes de pasar a contestar las preguntas, que algunas son realmente interesantes, que había planteado María Cristina inicialmente, que no respondí, que de alguna manera todos soslayamos y tratamos colateralmente, pero no fuimos al fondo de la cuestión, que es el tema de la famosa vacuna conjunta mexicano-argentina, la versión latinoamericana de la AstraZeneca, ¿no? Es decir, un proyecto que fue vendido como el gran proyecto latinoamericano en torno a la vacuna. Lo que habría que recordar primero es que la investigación original no se desarrolló en América Latina. En América Latina, como con otras vacunas, lo que hubo fue experimentación en torno a la viabilidad de la misma, pero no a su desarrollo original. Y en segundo lugar, esto que iba a tener dos patas, gracias a la financiación de Carlos Slim, entre otros, o básicamente de Carlos Slim, que era la fabricación de la vacuna en Argentina, en un laboratorio argentino, y el envasado en México, y esto que se iba a distribuir en todos los países de la CELAC. De momento estamos en un gran atasco porque por falta de previsión, digamos, los insumos necesarios para envasar la vacuna, es decir, viales, líquido estéril, etcétera, etcétera, no es suficiente y por lo tanto la producción en México está parada. Otra cosa tiene que ver con algo que mencionaba también María Cristina, que es la Cumbre de las Américas, un detalle a tener presente, y es que este año toca celebrar la nueva edición de la Cumbre de las Américas. La anterior en Lima fue la única vez con Trump que un presidente norteamericano no asistió a la misma, pero el otro dato relevante es que no solamente toca celebrar este año, sino que toca celebrarlo en Estados Unidos. Y esto evidentemente otorga un factor de interés. Vamos a ver cómo se plasma esto, porque hasta ahora no hay noticias de ni cuándo ni cómo se va a celebrar, pero esto va a permitir calibrar en buena medida cuál es el interés real de la administración Biden por América Latina. Sobre las tres preguntas que mencionaste, María Cristina, la primera, los BRICS no existen, en este momento no existen. En otro momento tenían evidentemente una existencia virtual, se veían de vez en cuando, pero en este momento no existen. Para colmo, India y China están más enemistadas que nunca y esto evidentemente complica mucho más las cuestiones. Segunda pregunta, ¿es viable posponer unos meses el proceso electoral? Pues evidentemente si las condiciones sanitarias en torno a la lucha contra la pandemia empeoran, sería una opción a tener presente, pero en términos de imagen del gobierno sería visto como un intento de manipular o de posponer las elecciones, sobre todo si las encuestas le empiezan a ir mal, lo cual tiene que ver con la siguiente pregunta, pero teniendo en cuenta que en la segunda mitad del año pasado y en lo que llevamos de se ha votado en distintos países del mundo, no solo de América Latina, pero sino del mundo, en condiciones mucho más difíciles de salud pública, yo no lo veo como una alternativa viable. Yo creo que podría causar demasiada polémica, ¿no? Sobre el voto de castigo a Morena,
pues la verdad que todavía queda terreno por andar. El resultado de la vacunación va a ser clave para ver en qué medida la ciudadanía va a pasar factura, pero como señalaba Javier en relación a los recortes en la UNAM y a la falta de respuesta del estudiantado universitario, todavía López Obrador sigue entusiasmando a un sector importante de la población, y esto evidentemente es algo a tener en cuenta, sobre todo partiendo de la base de lo que se afirma al final de la pregunta, que es correcto, que es el descrédito de los partidos de la oposición, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento no hay en México una alternativa viable, y esto evidentemente complica enormemente la salida a una crisis que de otra manera sí podría pasarle una factura mucho mayor a López Obrador. Habrá que ver cómo se resuelve el tema del candidato a gobernador de Guerrero, que lo que está mostrando no solamente son ciertas desviaciones machistas del presidente, sino sobre todo la falta de carácter, por llamarlo de alguna manera, de los miembros del comité, no sé si es de disciplina o cómo se llame, que no ha tomado las decisiones que debía haber tomado, en parte por deferencia y respeto a la voluntad presidencial. Es verdad, muy, muy polémico este tema, y vamos a ver cómo se resuelve al final, porque desencadenó una protesta masiva. No, y teniendo el Día Internacional de la Mujer el próximo lunes, ¿eh? El lunes vamos a ver también cómo se nos pone la ciudad y el país el 8 de marzo. Ruth, por favor. Y hago dos breves referencias porque obviamente no son los temas que trabajo, pero me gustaría agregar algo a lo que ya dijo Carlos, que en realidad coincido totalmente. El tema de BRICS para América Latina fue importante cuando Brasil parecía ser una potencia. Ahora, actualmente, digo, fuera de esto que dice Carlos de que BRICS está paralizado, digo, Brasil está súper cuestionado, retrasado económicamente, con un rebrote del COVID que ha puesto en cuestión la posibilidad de atender a los pacientes de terapia intensiva. Se están trasladando internamente ciudadanos brasileños a las ciudades que todavía tienen alguna capacidad. O sea, Brasil, desde Dilma Rousseff en adelante, ha caído en picada, y toda esta expectativa de que hubiera en realidad un polo de desarrollo en donde Brasil era el puente de América Latina, está quebrado, está fosilizado y no existe. Y también una cosa interesante, digo, en el momento se discutió bastante dentro de BRICS la idea del T-BRICS, incorporando Turquía, que quería ser parte de estas potencias emergentes. Y bueno, las cuestiones más vinculadas a la seguridad y a los abusos y a los temas migratorios ha hecho que los otros países BRICS no consideren a Turquía, y Turquía haya perdido esa capacidad por ir a incorporarse, lo que debilita aún más la posibilidad de una revitalización de BRICS, que ya no la veo posible. Y con respecto a posponer el proceso electoral, comento que acá en Argentina se está discutiendo lo mismo, porque en octubre supuestamente habría elecciones legislativas, y el gobierno pensaba que un éxito en la campaña del COVID le iba a permitir de alguna manera juntar más votos. Y como eso no está sucediendo y la vacunación viene súper lenta, y además ha aparecido esto de la vacunación VIP y hay mucho cuestionamiento, hay un interés del gobierno en posponer las elecciones. Eso obviamente es una manipulación y sería muy contrario a esto que estábamos hablando al principio, que es el deterioro democrático. Gracias, Ruth. Sí, justo cuando estuvo por acá Alberto Fernández, hablaban mucho de la vacunación VIP y de todo el escándalo que había en Argentina alrededor de este tema. Que por cierto, ahorita que comentabas lo de BRICS y lo de Turquía, de hecho Turquía sí se incorporó a un grupo que se supone quería emular a BRICS, el MICTA, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia,
que entiendo todavía tienen a nivel cancillerías algún encuentro muy virtual, pero muy menor. Yo creo que este tipo de coaliciones han perdido su momento y bueno, habrá que encontrar algún tema que los pueda hermanar o aglutinar. Ese es el tema. Y alguien que pueda liderar también. Y ahorita estamos en una crisis de liderazgos. Javier, por favor, tus comentarios sobre las preguntas. Bueno, pues aunque no lo creas, Carlos, te estoy pidiendo ya tu libro, ¿eh? Oye, bueno, pues lo primero que quisiera señalar sobre este tema es que hay una especie de prejuicio en los círculos de poder en América Latina en general, y disculpen mi atrevimiento por hablar así, en donde se supone que con el Partido Demócrata hay una mejor relación. Y está demostrado que la inercia, como lo conoce mucho mejor nuestra amiga Cristina Rosas que yo, son mucho más injerencistas a través de sus agencias de promoción de la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, que son causas muy respetables, desde luego, pero que tienen otro tipo de finalidades, ¿no? Y en esas condiciones, lo que nosotros podemos comenzar a observar, y porque desde luego es una carta que influye en las relaciones, pero además también de los compromisos. En México, fíjense, muy interesante, colegas, les comparto, he comenzado a observar, a leer. Yo literalmente toda mi vida académica me he dedicado a estos temas, al igual que ustedes. Es muy interesante observar cómo hay como ciertos elementos, opiniones de que México se vuelva algo así como socio observador de la OTAN, como no ha sido Colombia, Japón en su momento, que me parece una muy mala idea, por las relaciones que tenemos con Rusia, las relaciones que tenemos con China, ¿no? Sobre todo, y que el ubicarnos en un contexto geopolítico y militar en ese sentido no me parece que sea la mejor idea. Sin embargo, hay como una propensión, ¿no? Se está articulando esta inercia de argumentación para ir en ese sentido. Por el otro lado, en lo que se refiere a las migraciones forzadas que vienen desde Centroamérica y de otras partes del mundo con la finalidad de llegar a los Estados Unidos, yo le recuerdo a muchos colegas en el debate que el primer presidente que comenzó a construir el muro entre México y Estados Unidos, particularmente en la colindancia entre California y la Baja California, fue William Clinton. Ahí se comenzó a construir el muro. Y en términos comparativos, entre el primer mandato de Barack Obama y los 4 años de Donald Trump, ya con los resultados a la mano, el gobierno demócrata de Barack Obama resultó más eficiente, lo estoy diciendo en términos irónicos, obviamente, más eficiente en la expulsión de migrantes en condiciones irregulares. Entonces, esta idea de que los demócratas son más aperturistas, en fin, es una... No sé cómo han construido esta imagen. Yo he visto mucho, obviamente, de los planteamientos del Partido Republicano. Hoy leía, porque obviamente teniendo colegas como ustedes me preparé para la sesión de hoy, me documenté muy temprano a la hora de México con los diarios internacionales. Oigan, es muy interesante que se suspendió la sesión del día de hoy de la Cámara de Representantes en el Capitolio por amenazas de asalto armado. Y el Senado, afortunadamente, mantuvo su sesión del día de hoy, en el momento en el que estamos platicando nosotros aquí, nosotras y nosotras aquí. Es decir, las amenazas físicas al asalto de las instituciones y de los edificios, que es algo más que metafórico, está latente, ¿no? Entonces, leí un Twitter, seguramente ustedes lo conocieron, que se volvió muy famoso, ¿no? Hay que llamar a Estados Unidos para que invada Estados Unidos para que restablezca la democracia en Estados Unidos, ¿no? Es fantástico. Entonces, más allá de esta ironía, que tiene algo de fondo, hoy día, en este momento en el que estamos en esta aula virtual, y muchas gracias, Cristina, estamos viviendo horas verdaderamente peligrosas, ¿no? No sé, y si el asalto fructifica o si fue un rumor, pero el hecho de que la Cámara de Representantes haya suspendido su sesión por la posibilidad de un asalto armado al Capitolio, caray,
pues nos coloca en el Perú de Fujimori, ¿no? Y de otros asaltos a los parlamentos, incluso en México cuando se metieron a caballo. El que es hoy presidente de la Cámara de Diputados de México en alguna ocasión asaltó la Cámara de Diputados y se introdujo con todo y un caballo. Entonces, es un desafío que en condiciones de la epidemia, que quiero suponer que es una apariencia, debilita los valores de la institucionalidad de nuestras democracias, y ahora sí me refiero al continente americano, sin exceptuar a la democracia anglosajona. Gracias, colegas. Muchas gracias, Javier. Bueno, esto que mencionas habla de la polarización social y también pensando en el caso de Estados Unidos del trumpismo sin Trump. Este tipo de divisiones, de asaltos a las instituciones, esta crisis de instituciones que también fue condicionada por el propio Trump. Cuando funcionaron las instituciones, Trump así lo reconoció, pero cuando pierde las elecciones, las instituciones no sirven, ¿no? Y eso es lo que se dedicó a decir desde noviembre pasado. En fin. ¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado entre seguridad nacional y emergencias sanitarias, seguridad privada, seguridad alimentaria, consumo de estupefacientes, ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad espacial, y el binomio seguridad y desarrollo, entre muchos temas más. Adquiere ya, Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Nos acercamos al final de esta emisión. Les voy a pedir a cada uno una reflexión para terminar. Carlos Malamud, por favor. Gracias. No, la verdad que ha sido un gusto y muy interesante participar en esta jornada. Los aportes de Ruth y Javier han sido fundamentales, me han enriquecido considerablemente. Y quizá como reflexión final lo que diría es que obviamente el COVID ha incidido de forma importante en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, como decía al principio de mi intervención, en mi intervención inicial, también en la vida política, ¿no? Y las amenazas para las libertades ciudadanas, las amenazas para la democracia han sido constantes, ahí están. Esperemos que, pasados los efectos de la pandemia y ya restablecida la normalidad, si esto llega a ocurrir en algún momento, pues el genio que ha salido de la botella, del que hablaba Ruth, pueda ser vuelto a introducir nuevamente en su paquete, ¿no? en su envase. No va a ser sencillo, va a ser complicado, entre otras cuestiones porque el precio social que están pagando las sociedades latinoamericanas es elevadísimo, el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, el aumento de la informalidad, el aumento de la deserción escolar, el aumento de la desnutrición va a ser considerable, y esto evidentemente va a provocar nuevos malestares sociales, va a hacer rebrotar la protesta, que había sido acallada en muchos casos, pero que siguen latentes y que evidentemente van a volver a manifestarse en algún momento. Y esto va a complicar todavía más una situación de por sí bastante inestable. Muchas gracias, Carlos. Ruth, por favor. Sí, gracias. Yo creo que por de formación profesional sigo muy de cerca todo este tema del empoderamiento militar. Y una preocupación que tengo y que se refleja también en un montón de años que llevo como docente, como profesora, es que hay poco interés en estudiar estos temas, siendo que en la historia de América Latina, incluyendo a México, que ha tenido, por suerte, pocos golpes militares, han sido actores protagónicos, tienen una memoria institucional, tienen una manera de incidir y de cooptar muy eficiente, no son actores que se sientan secundarios dentro del papel del Estado,
El otro día también estaba participando de otra charla, y en realidad como espectadora, no como expositora, y había una presentación respecto a la vuelta de los militares en Brasil, y lo que yo les preguntaba, y estoy convencida que es así, es que en realidad los militares en América Latina no se fueron. O sea, no es que hay un regreso de los militares, sino que nunca se fueron, siempre mantuvieron estructuras de poder, de incidencia, de influencia, y en la mayoría de los casos no hay ningún reconocimiento de los errores, no solamente en el tema de derechos humanos, sino en sus errores políticos, en la administración del Estado, en la organización de la sociedad, en la organización de las instituciones. O sea, es un actor muy central en las cuestiones de América Latina, y mi preocupación es que la gente en general no lo ve como un tema importante. Por eso digo, es una deformación profesional, no estoy de alguna manera tratando de reivindicar mi lugar, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta como un tema central de la consolidación o del fortalecimiento democrático en América Latina. Y por otra parte también me sumo a lo que Carlos decía, realmente fue muy buena todas las exposiciones, creo que los temas nos hicieron pensar en un montón de cuestiones, y te agradezco mucho, María Cristina, la invitación a participar. Muchas gracias, Ruth. Javier, por favor, una reflexión final. Primero, agradecerte, Cristina, que me hayas convocado a un foro con tan destacados colegas. Me siento muy reconocido de haber participado con ella y con él, con Carlos Malamud y con Ruth Diamín. Muchas gracias por el espacio. Esto por un lado, que es lo primero que hay que decir. Lo segundo, hacia dónde, desde mi perspectiva, hacia dónde vamos en términos de una tendencia general en el manejo de la epidemia y sus repercusiones en el ámbito social y político. Por una parte, me parece que hay una respuesta asintónica, como lo apuntaba la doctora Diamín, mientras hay países que están pudiendo procesar la vacunación de una manera exitosa, otros, lamentablemente México, en los estudios comparativos, todo lo que digo, como ustedes como científicas y científicos, lo tengo que documentar. México, comparativamente hablando, es uno de los peores gobiernos que ha gestionado la epidemia. Entonces, en esta representación tan desigual, ¿no?, de las políticas y programas para hacerle frente a la epidemia, nos encontramos en una situación en donde los efectos serán proporcionales. Es decir, algunas sociedades latinoamericanas los procesarán de alguna manera y de otra, dependiendo mucho, como bien apuntaba Ruth nuevamente, incluso por el liderazgo estratégico, me refiero por el perfil mismo del presidente. Aquí en México, Carlos, Ruth, no sé si estén enterados, hay una situación muy, muy seria y más que simbólica, delicada. En este momento, el secretario de Marina por segunda vez se infectó. El secretario de la Defensa antier anunció en un ejercicio de transparencia muy reconocible, porque lejos de especular de que si está o no está, dijo, a ver, miren, me acabo de hacer la segunda prueba, después de 10 días sigo infectado. Pero no solamente eso, en contrasentido, el responsable civil de López-Gatell, primero que estaba en el hospital, después que estaba en su casa, que tenía oxígeno. De veras, Ruth, un nivel de un manejo de una irresponsabilidad que lo único que genera es especulación, mientras que los mandos militares dicen, no, ya saben que estoy enfermo y estoy en mi casa. Entonces ahí también, y coincido contigo, yo toda mi vida me he dedicado a estudiar los temas de relaciones civiles militares. Si no transparentas la información como autoridad civil, ¿a qué estás abonando? Transferir la responsabilidad a quienes te comunican las cosas de manera directa. Entonces, colegas, qué fuerte es el hecho de que los 3 ámbitos de la administración pública, civil y militar, en este momento estén confinados. Esto no es una broma, ¿eh? En México esto puede cobrar dimensiones de una verdadera tragedia. Y con los países hermanos de Centroamérica, en las condiciones presupuestales difíciles, con migraciones forzadas, miren, nosotras y nosotros los científicos sociales nos caracterizamos por ser optimistas, no como es, pesimistas bien informados. Entonces, ese es un tema
Y pues bueno, ya con esto cierro, ya no les quiero robar más minutos. Muchísimas gracias, Cristina, por haberme invitado. Carlos Malamud, salud en casa. Ruth y a mí, que tengan mucha salud en casa. Nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sin duda, los planteamientos de cada uno de ustedes enriquecen mucho las reflexiones, también para pensar en lo que será la próxima pandemia, que ha sido anticipada por la comunidad científica, y necesitamos tener un aprendizaje relativamente rápido. Habrá que pensar qué pasa con nuestras instituciones, qué pasa con la democracia, y hay quien dice que nada volverá a ser igual después de esta pandemia. Muchas reflexiones, muchas gracias, y gracias también a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos, por supuesto, a la sesión de la próxima semana, donde vamos a estar analizando los impactos del COVID-19. ¿En qué creen? En la industria del entretenimiento, una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Muchas gracias a todos, feliz tarde y nos vemos pronto. A ti, Cristina. Hasta el próximo. Hasta luego, colega. Gracias.